Les doy el más sincero agradecimiento de que nos estén siguiendo en este momento en nuestra webinar sobre la inflación y el futuro de la economía con Jordi Alberic, persona yo creo conocida por todos, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ESADE, socio fundador de MIA Fusiones y Adquisiciones, asesor y en su día director general del Círculo de Economía y responsable del think tank de Fomento. Ha tenido la amabilidad de participar en otras webinars nuestras, también en un formato de conversaciones como las que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias, Jordi, por la amabilidad de acompañarnos esta mañana una vez más. A vosotros, muchas gracias. Si os parece, vamos a empezar. El formato que tenemos pensado es durante un periodo entre 30 y 40 minutos de dialogar, preguntas-respuestas con Jordi Alberic, y finalizado ese periodo de 30 a 40 minutos, atender a las preguntas que hayan podido formularse a través del chat. Por lo tanto, no dejen en cualquier momento de escribir a través del chat la pregunta correspondiente y al final se las plantearemos a Jordi Alberic. La primera pregunta, Jordi, es ¿por qué el mundo se está hundiendo? Es evidente que lo imputamos todo al tema de la inflación, pero es también evidente que la inflación se inició antes de la guerra de Ucrania, por tanto, no todo, creo, es imputable al precio del gas. ¿Dónde está el origen de todo, Jordi? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente a compartir este rato de diálogo contigo y todos los asistentes. La pregunta que haces yo creo que es muy interesante y, lógicamente, muy compleja y muy difícil de responder, ¿no? Pero yo creo que es bueno en cualquier debate que tengamos, por muy concreto que sea el objeto de debate, intentar tener esta visión un poquito más amplia, ¿no? Por si no se nos escapa por dónde se puede conducir el múltiple conflicto que vivimos, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que está sucediendo ahora es que se están manifestando de manera contundente, dramática, trágica, las ineficiencias y disfunciones del proceso de globalización que iniciamos hace 30 años. Hace 30 años, un momento de euforia colectiva, después de la caída del mundo de Berlín, se diseñó un mundo, como nos llamaban, plano, un mundo donde iríamos hacia una homogeneización política, ¿no?, de las actitudes ciudadanas. A ello también contribuiría la revolución tecnológica, los procesos de desregulación y privatización. Y económicamente el mundo entra en esta dinámica de apertura global con una economía que tiene un fin último, que es la reducción sistemática de costes. Entonces hemos vivido 30 años donde el objetivo del mundo productivo, del mundo económico, ha sido el reducir sistemáticamente costes, ¿no? Esto, lógicamente, tiene un límite. Y el límite lo estamos viendo ahora. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que tener la obsesión de reducir costes sistemáticamente. Un ejemplo, pues una pieza de un automóvil que tenemos que armar en Martorell, pues se ha preferido comprarla en China, porque es un céntimo de euro más barato que producida en Poliña del Vallés, por ejemplo, para entendernos, ¿no? Todo esto ha llevado, desde mi punto de vista, a una dinámica de renuncia de políticas industriales, de renuncia de ciertas políticas públicas, ¿no? Y a su vez, de alguna manera, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido para mí lo que es más dramático, que se ha roto el circuito por el cual las personas jóvenes y mayores teníamos la esperanza de acceder a un trabajo digno y suficiente. El problema hoy del mundo es que no hay trabajo digno y suficiente para todos. Este es el problema, ¿no?, desde mi punto de vista. Ante este problema, que es el problema de fondo, o sea, si las personas tenemos un trabajo digno y suficiente que nos arraiga, desaparecerán los populismos y desaparecerán la mayor parte de los problemas que nos atenazan, ¿no? Ante esto, ¿qué ha habido? Ha habido una, simplificando mucho, si me permitís, desde los sectores conservadores, ¿no? Ha habido un poco la idea de trabajo como sea, en las condiciones que sea, y todo esto soportado por un discurso también teórico que hay detrás. Pero esto ha llegado a su límite y por parte, digamos, de sectores progresistas lo que hay es una avalancha que son necesarias de todo tipo de ayudas, pero ayudas directas. Pero esta no es la solución. La solución yo creo que es recuperar el trabajo digno, que las personas puedan acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues estamos ahora en un proceso en que todas estas carencias de la globalización se están manifestando de manera dramática. No solo ahora,
empezamos ya el crack financiero del 2008, es una muestra de estas disfunciones que hubo, ¿no? Porque había la sensación de que el mundo ya no se veía nunca más de crisis y tuvimos la mayor de la historia que podamos recordar. ¿Cuál es el reto ahora? Bueno, el reto ahora yo creo que es ser capaces de combinar eficiencia en la producción, reducir a costes competitivos, pero también combinarlo con algo que hoy pide la ciudadanía, que es la seguridad. Seguridad, desde seguridad en el suministro y, por tanto, a partir de aquí estamos viendo nuevas políticas industriales de las cuales el Next Generation es un ejemplo más paradigmático, más contundente. Next Generation es una política industrial a la vieja usanza, ¿no? Más seguridad en este sentido y también más seguridad en el puesto de trabajo y en las expectativas de vida. Por tanto, yo creo que lo que estamos es en el inicio de un proceso que sea complejo y largo de lo que podríamos llamar reglobalización, que no es acabar con la globalización, pero sí que reconducirla y hacerla más compatible con la necesidad de seguridad ciudadana y empresarial. Decías, Jordi, que la finalidad, que yo además comparto, es la de un trabajo digno, que en definitiva no es más que la concreción de la vida digna que la Constitución, que nuestra Constitución habla. ¿Cuáles crees, desde el punto de vista empresarial, que son empresarial y desde el punto de vista de política económica del gobierno, que habrían de ser las medidas mínimas imprescindibles para hacer un mercado flexible, atractivo, que fuera en la línea de trabajo digno y seguridad? Bueno, yo aquí creo que, por ejemplo, hay muchas políticas, ¿no? La política industrial yo creo que es un muy buen ejemplo. Yo creo que el Next Generation es mucho más trascendental de lo que tendemos a pensar. No son unas ayudas más, es hasta cierto punto una transformación de, ¿no? Son fondos de recuperación, resiliencia, yo no recuerdo la otra palabra, ¿no? Pero no son tanto fondos de recuperación, sino como de transformación y resiliencia. Por tanto, esta yo creo que es una política que tiene todo el sentido común y que responde a esta voluntad, ¿no? Y es una política activa, pública, muy, muy activa, de incidencia directa en el mercado, porque lo que hemos visto es que sin políticas públicas de incidencia directa en el mercado, a lo que nos ha llevado a la economía es esta explosión descontrolada de malestar en todos los sentidos occidental, ¿no? Y aquí también yo creo que es muy importante también entender todos que la mayor parte de posibles políticas se escapan del marco estrictamente nacional. De hecho, Next Generation es una política de ámbito europeo, ¿no? Yo creo que aquí, en un mundo tan globalizado como este, tan abierto, como mínimo, tiene que ser a nivel europeo la adopción de políticas para reconducir, no para eliminar la globalización. Por tanto, en este sentido, la Unión Europea a su paso no va funcionando. Ha habido políticas comunes que no nos pensábamos hace unos pocos años, ¿no? Por ejemplo, una nueva política industrial, estamos yendo hacia una nueva política energética, ¿no? O una coordinación sanitaria importante durante el COVID. Por tanto, yo creo que de alguna manera la salida del entuerto pase por la acción conjunta de los países de la Unión Europea en el marco de la Unión Europea, que para eso está. Permíteme que me aparte solo un poco del tema central, que es la inflación. Has hablado de los fondos Next Generation, que yo creo que son fundamentales para proceder a esa transformación, pero sin embargo la realidad es que no están teniendo excesiva acogida entre el tejido empresarial. Mucha administración pública sí está recibiendo estas subvenciones para afrontar transformaciones de cualquier tipo, básicamente transformaciones digitales, pero en el ámbito empresarial no están teniendo demasiado éxito. ¿Por qué tú crees que está siendo esto? Bueno, yo creo que el caso español no es un caso único, ¿no? Creo que los otros países receptores natos, como por ejemplo Italia, están aún algo más atrasados que nosotros, ¿no? Pese que en su momento había un alto cargo responsable que venía del sector privado del Next Generation. Yo creo que aquí inciden varias cuestiones, pero para mí lo más importante es que los fondos al final van a llegar y por tanto no hay que perder la esperanza y no hay que trabajar. Lo primero, son fondos muy complejos de articular, fondos que requieren de la colaboración de 20, 25 compañías, centros de investigación, etcétera. Por tanto, son muy complejos de articular. El fondo que está funcionando bien, es el PERTE del kit digital. Pues que el kit digital, que aparte de que esté bien gestionado, conceptualmente es distinto. Son pequeñas aportaciones directas a pymes para actuaciones concretas en el ámbito de la digitalización, pero de unos miles de euros. Por tanto, esto es mucho más fácil de articular que un PERTE como algunos de los que estamos hablando, que requiere de la colaboración. Luego,
yo creo que también influye en ello la coyuntura macroeconómica que no nos esperábamos en el momento que diseñamos el Next Generation. Nosotros, cuando la Unión Europea diseña el Next Generation, es en una situación que se prevé de estabilidad, en el momento de un cierto optimismo saliendo del COVID. Bueno, pues desde entonces ha pasado de todo, ¿no? Y también, hablando con empresarios, con empresas importantes que están vinculadas con proyectos de Next Generation, la inflación deteriora mucho las posibilidades de instrumentar Next Generation a corto plazo, porque es difícil. Los Next Generation comportan inversiones a 5, 10 y 15 años, ¿no? Con esta inflación, sobre todo con algunos costes, como es la construcción, procesos de producción. Hay muchas compañías de producción de maquinaria o de procesos vinculados con la industria que hoy te están cerrando presupuestos para entregarte a un año o a un año y medio vista. Y tampoco te garantizan el coste, ¿no? Yo creo que todo esto también hace que sea mucho más difícil la instrumentación de Next Generation, aparte de carencias de la propia administración pública. Pero al final saldrán y, por tanto, yo creo que los que están involucrados en algún partido tienen que perder la moral. Por esto, al final, el dinero no circulará. Así me gusta, actitud positiva, ¿eh? Nos Hombre, qué volvemos, remedio. centrémonos de nuevo en el tema de la inflación, un tema que particularmente tengo especial preocupación por él. Estamos en un contexto en el que parece que todo vale, ¿eh? Aumentamos las pensiones un 8,5%, que no digo que no deba de ser, pero parece un incremento importante, teniendo en cuenta que las pensiones representan, si no recuerdo mal, el 40% de total del presupuesto del Estado. Por tanto, un incremento del 8,5% es una carga importante. Se aumentan, aunque sea un detalle, un 3% los sueldos de los parlamentarios. Parece que no hay problema, no hay problema. ¿Qué consecuencias puede tener en términos de salario? Que en las negociaciones de nuevos salarios, yo, si fuera responsable de un sindicato, pediría el 8,5% de incremento, ¿eh? ¿Cuál crees que pueden ser las consecuencias de que la inflación se incorpore vía salario en el circuito empresarial? ¿Qué consecuencias podría tener? Hombre, yo creo que una correlación directa sería muy negativa, ¿no? Y esto es lo que nos ha explicado los periodos previos de lucha contra la inflación. Hay que luchar contra la inflación sin una correlación directa y simplona de si aumenta el 8,5% y repercute un 8,5%, etcétera, ¿no? Por tanto, esto yo creo que hay que evitarlo. Las pensiones, estoy de acuerdo contigo, el problema de las pensiones en todo caso es la carga mayor para las pensiones, ¿no? Por su porcentaje respecto al gasto público, aunque el aumento de pensiones no tiene un efecto inflacionario como tiene el de los salarios, porque los salarios los repercutimos en los costes de la empresa, es que el pensionista, digamos, que es el usuario final, es otra cosa, ¿no? Pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que precisamente por ello se habla de un pacto de rentas que no acabamos de consumar, ¿no? Entonces, ¿qué es un pacto de rentas? Un pacto de rentas es algo mucho más sofisticado que la traslación automática del IPC a los salarios. Precisamente el sentido de un pacto de rentas, entre otros objetivos, es evitar esta transmisión automática. Por tanto, luchar contra la inflación sin generar una espiral inflacionista. Por ello, el pacto de rentas es mucho más amplio. De entrada, habla de todas las rentas. Habla de trabajadores, habla de rentas del capital, de rendimientos de márgenes empresariales, de función pública y, en su caso, de pensiones. Por tanto, engloba todos los tipos de rentas. Y luego la lucha contra la inflación tiene un doble objetivo. Por una parte, evitar la espiral inflacionista, pero por otra parte, proteger a los colectivos en riesgo de exclusión o salvaguardar la actividad productiva. Por tanto, no trasladas automáticamente el IPC a lo que son los salarios, al aumento de salarios, pero sí que instrumentas otras políticas con que satisfacer esta doble necesidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que es las ayudas para el combustible, para la gasolina, los 20 céntimos, las ayudas al transporte público, a guarderías, etcétera, ¿no? Esto es algo que ya aprendimos en los pactos de la Moncloa, en el cual instrumentamos determinadas políticas públicas que luego, superada la inflación, eliminamos o que ya mantuvimos como parte del estado del bienestar. Esto, de alguna manera, yo creo que el gobierno lo va haciendo. Mi crítica no sería criticar lo que están haciendo, sino el cómo lo están haciendo. Yo creo que esto sería mucho más sólido si formara parte de un pacto amplio, donde pactáramos muchas medidas a la vez y no semanalmente una medida u otra, sabiendo también que las circunstancias cambian y que no es fácil este planteamiento general, ¿no? Pero esto tendría mucha más fuerza si expusiéramos a la ciudadanía el conjunto de medidas, que viéramos que esto no es
hoy me se ha puesto de la chistera, mañana que no, que todo tiene sentido, pero que tendría que estar coordinado y explicitado de manera explícita, ¿no? Porque es importante luchar contra la inflación, ¿no? Contra una espiral inflacionista. También lo es señalar que la preocupación de todos es por los colectivos más frágiles y también por salvaguardar la actividad productiva, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Respecto a lo que comentas, al margen de que las medidas de cada semana pues dan la intuición de que estamos ante una improvisación constante, eh, por eso yo también creo que es mucho mejor un pacto global de rentas más que medidas quirúrgicas cada semana. Sí es cierto también que yo al menos personalmente no creo que las ayudas generales públicas, es decir, la política de gasto universal, eh, tengan mucho resultado. Y además yo creo que en muchos casos son políticas regresivas. Disminuir el IVA con carácter general en un impuesto que es regresivo beneficia más a las rentas altas que a las rentas bajas. ¿No sería mucho mejor adoptar políticas de gasto selectivas en el que además creo que se consigue una mejor redistribución de la riqueza? Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Por ejemplo, tengo mis dudas sobre el sentido de los 20 céntimos o algo más de subvención a la gasolina, ¿no? Cuando vamos al surtidor nos descuentan 20 céntimos a todos los ciudadanos, ¿no? Yo creo que las medidas tienen que ser contundentes y bien orientadas y suficientes. Y, por tanto, orientadas a los colectivos que más lo necesitan. Porque si no, sí que acabaremos en una espiral inflacionista o de deuda. ¿No? Al final la inflación alguien la tiene que pagar. Lo que hemos de procurar es que se pague lo mínimo posible y la pague quien pueda pagarla, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo, como siempre, por cierto, en que tienen que ser ayudas suficientes y selectivas y muy bien orientadas, ¿no? Y orientadas a estos colectivos. Porque si trabajan, pues quizás no se les pueda subir el 8,5% su salario, pero por otra parte, a través de estas ayudas, ¿no? Ayudas directas al transporte o otros tipos de ayudas, o la escolarización de los 0 a 3 años o muchísimas otras posibles ayudas, sí que les ayudamos a superar este periodo sin perder capacidad adquisitiva. Quisiera plantearte una cuestión que es delicada y por tanto quisiera plantearla correctamente para que se entendiera mi inquietud. Es el tema de los vulnerables. Yo creo que todos estamos de acuerdo, todos, en el que hay una prioridad que es la de ayudar a los vulnerables, en la medida de que está en riesgo el principio de vida digna. Y por lo tanto es una obligación que a través de los impuestos y ayudas eh, se contribuya a que este colectivo, el menos favorecido, tenga una vida digna. Lo que me da la percepción, tengo la impresión, es que las ayudas que se están empezando a articular van más allá de ese colectivo. Es decir, estamos en un momento de ampliación del concepto de vulnerable. Vulnerable hasta hace relativamente poco era estar en riesgo de pobreza y había el umbral de pobreza correspondiente. Así se articula el ingreso mínimo vital, que me parece conceptualmente un acierto, pero me da la sensación que desde el momento que estamos diciendo, no, hasta 21.000 euros de renta, que son una de las ayudas que ha promovido el gobierno a través del impuesto sobre la renta, se va a favorecer ese tipo de colectivo porque son los más, no dicen vulnerables, pero los más sensibles. Estamos peligrosamente, creo, elevando el listón del concepto de vulnerables, lo cual representa también, materializado en ayudas, un importe de gasto público importante. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que planteas yo creo que es muy interesante, ¿no? Aquí lo que hay que pedir es una cierta sofisticación de las ayudas, ¿no? Por tanto, trabajarlo. Y yo creo que hay datos suficientes entre las diversas administraciones para saber cómo instrumentarlas y hay que orientarlas. Pero esto exige una labor de trabajo dedicado, de cirugía fina, que no siempre se está dispuesto a hacer. En ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy totalmente a favor, estaba del aumento de salarios mínimos, de rentas mínimas, etcétera. Pero lo que comentaba un poco al inicio, ¿no? Yo creo que los sectores llamados progresistas, ¿no? Están yendo incapaces de reconducir el mundo como a ellos les gustaría, ¿no? Sintiéndose incapaces de ofrecer este trabajo digno a todo el mundo, lo que están es enfatizando mucho las ayudas y el desarrollo, a veces exacerbándolo, de derechos individuales o derechos sociales, ¿no? Es un poco la respuesta
a lo que está sucediendo. En el fondo, la respuesta a la incapacidad por hacer lo que querrían hacer, ¿no? Correcto. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que aquí tendría que haber un sistema de seguimiento, de análisis, de rendición de cuentas, de escrutinio de las políticas públicas y de ver cuáles son las consecuencias de estas ayudas, que todos vamos desorientados, pero lo que tenemos que hacer es evaluarlas. Y lo que no tenemos incrustado, a pesar de que tenemos los datos para hacerlo y los mecanismos, es esta sistematización de la rendición de cuentas de las políticas públicas, porque esto nos ayudaría mucho a saber si vamos por el buen camino. O sea, yo no he visto ningún informe de los efectos de las rentas mínimas. A lo mejor van muy bien, pero a lo mejor no son el camino y hay que aumentar más recursos públicos, no me pongo, pero hombre, saber que lo que estamos haciendo tiene un sentido de verdad, ¿no? En ese sentido estoy de acuerdo contigo en que hay que ser mucho más sofisticado y luego evaluar sistemáticamente los efectos de las políticas públicas, cosa que no hacemos. Has dicho acertadamente que la inflación se paga, ¿eh? Eh, Voy observando con cierta preocupación este incremento importante del gasto público en nuestro país. Los últimos presupuestos del Estado tienen un incremento importante del gasto, pero además todas las ayudas también tienen un impacto importante en el gasto. ¿Lo vamos a poder pagar o estamos creando una hipoteca para las nuevas generaciones que les va a ahogar y asfixiar en su momento? Me preocupan los niveles de deuda pública. Me preocupa este déficit crónico que tiene nuestro país y que no se acaba de solucionar. Y me preocupa, como se viene diciendo últimamente, que parte de los fondos que se reciban o del exceso de recaudación vayan a financiar gasto estructural y no gasto coyuntural. ¿Lo vamos a poder pagar? Yo creo que sí, ha habido episodios a lo largo de la historia de endeudamiento y al final, pues, bueno, el universo tiende al orden, ¿no? Hay que ser optimista y pensar que sí. Yo en este momento creo que es difícil que no haya más gasto público. Es difícil en una situación como la que estamos. Y por tanto, ahora, otra cosa muy distinta y es la que tú mencionas claramente es controlarlo y ser capaz como el colesterol, ¿no? El colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Pues hay gasto público bueno y hay gasto público no tan bueno, ¿no? Es una asignatura pendiente la racionalización de las administraciones públicas en España y es difícil de abordar, ¿no? Y va vinculado un poco con lo que mencionaba antes de la rendición de cuentas y de la evaluación de las políticas públicas. Yo creo que se podrá pagar, pero necesariamente hemos de iniciar un proceso de una cierta racionalización de nuestras políticas públicas y, por tanto, aquí hay margen de ahorro, yo creo que notable de gasto público. Y quizás no sea ahora el momento, de hecho no lo es nunca, ¿no? Porque nunca quieren, ¿no? Pero yo creo que es indispensable este ejercicio, ¿no? Porque es como ciudadano te resulta obvio en tu día a día que hay disfunciones y duplicidades y que hay márgenes de mejora, ¿no? En cuanto a la herencia, hombre, pues yo querría no dejar un mundo tan endeudado, pero todas las generaciones recibimos herencias complicadas, ¿no? Y por tanto yo creo que la persona pues se acaba saliendo, no sé si hacen bien las cosas, ¿no? Y por tanto no, en ese sentido no soy tan pesimista, siempre y cuando seamos conscientes, ¿no? De los retos y de que los abordemos, ¿no? Es como el cambio climático, pues hombre, pues aún tenemos margen y por suerte empezamos a ser conscientes, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta, hay un margen notable en conseguir la mayor eficiencia de los servicios públicos y, por tanto, un ahorro de recursos públicos que habría que reorientar bien. O mejor, Eh, reorientar mejor más que bien. Tú siempre actitud positiva, ¿eh? Como yo siempre digo, Bueno, vamos a sobrevivir, el mundo no va a desaparecer, va a seguir, pero no sé quiénes van a seguir, sí. porque no tenemos el Nosotros, interrogante. nosotros seguro que no, serán nuestros. Además, en fin, es muy curioso esta actitud positiva, pero la verdad es de que hay muchas pequeñas y medianas empresas que están en este momento sufriendo mucho. Hablemos de cómo se va a repartir este pastel en el pago. Se habla de determinados impuestos que yo creo que desde el punto de vista de recaudación no aportan excesivamente, que son más bien de estética, pero que están. ¿Qué opinas, por ejemplo, del impuesto de las grandes fortunas? ¿Qué opinas conceptualmente? Porque no podemos opinar sobre ningún texto porque no hay texto, ¿no? Conceptualmente, en un momento como este, yo no veo mal un impuesto de grandes fortunas bien articulado. Creo que ha sucedido en otros momentos de la historia, en periodos posguerra o de guerra, porque estamos ahora en una situación, no es una guerra abierta la que tenemos en esta parte de Europa, pero
de alguna manera hay una cierta guerra, ¿no? Por desgracia en Ucrania la hay y en otros lugares del mundo, ¿no? Pero sí que es un clima relativamente parecido al de otros momentos de la historia en que hubo impuestos sobre grandes fortunas muy importantes y impuestos sobre la renta muy importantes. Es cuestión, miremos la historia fiscal de Estados Unidos, ¿no? Por tanto, yo conceptualmente creo que en este momento las grandes fortunas deberían contribuir especialmente a ello, pero aquí nos encontramos con el problema que de alguna manera mencionábamos antes, de que si no es una aproximación como mínimo a nivel de la Unión Europea, hay muy poco que hacer. Porque el gran problema, y lo hemos comentado muchas veces nosotros, ¿no?, con una cierta indignación, es que las grandes fortunas tributan muy poco. La ilusión fiscal es relativamente sencilla, está muy legitimada, yo creo, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo? En el fondo estamos viendo como juegos de manos, porque todos estos juegos que estamos viendo de rebajar impuestos y tal son discursos políticos que se intentan sustentar en una cierta cuantificación fiscal, pero de unas consecuencias directas, tú lo sabes mucho mejor que yo, muy, muy pobres, ¿no? Muy pobres estas consecuencias. Y por tanto, yo creo que es un cierto, si me permite, un cierto populismo fiscal, porque los impuestos no pueden bajar. Otra cosa es cómo reordenamos la cesta impositiva, que aquí sí que creo que hay mucho que hacer, tal como tú sugieres, cómo reordenamos la función pública. Aquí tenemos mucho, pero lo que es el ingreso fiscal no va a bajar. De hecho, miremos lo que ha pasado con la Premier británica, ¿no? Un ejemplo de liberalismo era el mundo anglosajón, ahora no sabes de qué es, ejemplo, ¿no? Y el propio Fondo Monetario Internacional, templo del neoliberalismo, la directora general, que se llama Cristalina Georgieva, en su último informe, lo más relevante fue decir que no, en absoluto, a las rebajas generalizadas de impuestos, el propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sin embargo, sí que dentro de esta cesta impositiva, yo creo que hay que hacer muchísimos ajustes. Pero hay determinados ajustes que, si no es como mínimo ámbito europeo, no los podemos hacer, porque el capital circula muy libremente y muy alegremente. Respondiendo a tu pregunta, un impuesto sobre las grandes fortunas bien articulado, yo estoy a favor, pero no puede ser de hoy para mañana y que al final acabe recayendo sobre la clase media acomodada, que es lo que acostumbra a suceder, y además con la sensación de agravio entre unas comunidades y otras, ¿no? Lo cual es otro problema, ¿no? Este juego fiscal sin sustento ni económico, yo creo que ni político, porque cuando avanzamos el gran reto es la armonización fiscal en el seno de la Unión Europea, pues aquí que entre comunidades estemos jugando a quien es más eficiente, sin tener además mecanismos objetivos para valorar la eficiencia de los gobiernos autonómicos. Porque No, la propia comparto. financiación es un caos absoluto. Totalmente. Comparto tu opinión. Yo ya hace ya un tiempo que vengo diciendo que el problema no es de presión fiscal, sino de cómo se distribuye la presión fiscal en España. Y por lo tanto, lo que habríamos de replantear es una redistribución de la presión fiscal, creo, liberando gran parte de las rentas medias que soportan que una fiscalidad excesiva y atribuyéndolas a las rentas más altas que tienen una fiscalidad, yo creo, menos progresiva, siendo progresiva, pero menos progresiva de la que soportan las clases medias, ¿no? Eh, También es cierto, tú has dicho el tema del Reino Unido, muy significativo, de que bueno, la reacción contra la reducción de impuestos de las rentas altas, me parece muy significativo y razonable, pero en cambio no se está diciendo que de las pocas medidas que el Reino Unido mantiene y va a mantener es la reducción del gasto. Al menos el actual ministro insiste, aunque con la boca pequeña, pero insiste y reitera la importancia de la reducción del gasto y de los recortes. Y dice, lo pasaremos mal porque van a haber recortes. Y lo digo también esto porque soy de los que pienso que antes de exigir un esfuerzo a quien sea, sean las rentas altas, las rentas medias, a todas las rentas, es igual, creo que ha de haber un componente de ejemplaridad por parte del gobierno de turno importante. Y no creo que sea lo mismo pedir un esfuerzo dando ejemplo de ese esfuerzo a nivel de austeridad en el gasto o incluso en las políticas salariales de los parlamentarios, que es un simple detalle, pero un detalle de congelación tiene un efecto boomerang en la ciudadanía importante y un incremento del 3% tiene un incremento, tiene un efecto como el que ha tenido. Dice, hombre, ¿cómo es que en la situación actual se aumentan? Hombre, tienen todo el derecho a aumentarla, pero tiene un efecto estético importante. Por tanto, yo creo que si no hay ejemplaridad, no se está legitimado
para exigir un esfuerzo. Yo creo que lo que le falta a nuestro gobierno es una cierta falta de legitimación en ese sentido, de falta de ejemplaridad. Pero volvamos a la inflación. Es una parte de la inflación, es evidente que procede del incremento del gas, una parte. Eh, ¿Por qué no se ataja directamente el problema desde una perspectiva puramente teórica? Pues no se interviene el precio del gas. Dicen que es un tema del neoliberalismo, que esto es en contra del neoliberalismo de la Unión Europea y que son contrarios porque romperían los principios de intervención del neoliberalismo. Hombre, estamos en una situación absolutamente extraordinaria. ¿No sería más fácil intervenir temporalmente el precio del gas? Yo creo que sí, o sea, en situaciones excepcionales hay medidas excepcionales y no hay que ir al periodo de la posguerra o entreguerras. Hace 2 años estábamos encerrados en casa, que es la mayor intervención posible, ¿no? El privar de la libertad a los humanos, ¿no? Por tanto, en una situación excepcional hacen falta medidas excepcionales. Yo creo que el mercado de la energía, la formulación de los precios responde a un entorno, no sé si tuvo sentido en su caso, no lo sé, hoy seguro que no. Corresponde a un momento de estabilidad, de transición energética y hoy esta no es la situación. Por tanto, yo creo que aquí se acabarán, veremos cambios notables porque no hay alternativa, pasa que tardan más de lo deseado. En este sentido, el gobierno español, pues yo creo que fue uno de los que más se adelantó, ¿no? Y por tanto, en la buena línea. Y yo creo inevitable que, perdón, que vamos a cambiar. Hay que cambiar el mercado energético de manera bastante radical porque el escenario es muy distinto del escenario en el cual se definió el mercado energético. Han cambiado muchas cosas y esto tiene que cambiar necesariamente. De hecho, se oyen voces de Bruselas importantes de países europeos en esta línea. Yo creo que los hechos nos van a forzar a avanzar en esta línea, que creo que compartimos, que es bueno, más que la conveniente, es la única, porque lo contrario es un desastre. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión sobre el impuesto a las eléctricas? Sobre esta idea que como son los más beneficiados, han de contribuir de forma especial a que parte de esos beneficios ganados por la inflación se reintegren o se reincorporen a la sociedad a través de impuestos. Yo no estoy en contra de un impuesto especial a los sectores en general más beneficiados de una situación anómala y dramática para la mayoría de los ciudadanos. Lo que es importante aquí es instrumentarlo bien, como más mayor sea el ámbito, mejor. Si puede ser a nivel europeo, mucho mejor que si fuera solo a nivel español, ¿no? Por tanto, yo creo que son políticas que hay que adoptar pensando en el bien común, en respetar las reglas del capitalismo, de la economía de mercado, pero hay que adoptarlas con contundencia, pero a la vez sin culpabilizar a nadie. Yo creo que es no politizar el hecho de que vas a... No separar buenos y malos, no separar ricos y pobres. Implemento esto por el bien común y, por tanto, yo tengo autoridad, soy el Estado, solo faltaría que no pudiera ejercer mi autoridad. La ejerzo, pero con toda naturalidad, sin intentar señalar a unos como responsables del desastre o beneficiarios del desastre, ¿no? Entonces, yo creo que hay eléctricas y habrá otros sectores donde hay unos beneficios... En el caso de las eléctricas era clarísimo, o energéticas, ¿no? Los beneficios caídos del cielo, los que cobraban la energía a precio de gas y, sin embargo, la generaban a precio de hidráulica o de renovables. O sea, por tanto, esto, el sentido común te dice que esto hay que grabarlo, ¿no? Pero hay que grabarlo de una forma natural, sin a partir de aquí hacer política, ¿no? Entonces, pues hay que grabarlo y se graba y ya está, y no da para más el tema. Pero hay que instrumentarlo bien, hay que pensar bien el impuesto, hay que darle vueltas, hay que intentar consensuarlo lo máximo posible y en la medida de lo posible, pues puede ser, si no de ámbito europeo, bueno, pues una cierta connivencia, ¿no? Con otros estados de la Unión o con la propia Unión Europea. Pero yo en principio lo veo bien. Muy bien, el tejido pyme, que además la pyme, como todos sabemos, representa un porcentaje importante en cuanto al Producto Interior Bruto, en cuanto a contratación de trabajadores del global de contratación a nivel nacional. La pyme está sufriendo de una forma encarnizada
las consecuencias de la inflación, sea el origen que sea. El incremento de precios, es decir, incremento de costes, en muchísimos casos no se está pudiendo repercutir vía precios, en otros sí, en otros en parte, pero está produciendo una reducción importante en la rentabilidad de muchísimas empresas. En Fomento hay datos más exactos, pero yo creo que las pymes están alrededor del 80% en cuanto a su incidencia del Producto Interior Bruto, aproximadamente, pero quizá me equivoco. ¿Qué mensaje hay que darles a estas empresas que dicen, no, no, sí, me parece todo muy bien, pero el problema, oiga, yo soy una pequeña tintorería y el problema es que la electricidad se me ha aumentado una barbaridad y tengo que incrementar los precios, no los he podido incrementar, pues tengo que cerrar? Son empresas además que están al hilo de la mortandad, en el sentido que son empresas que viven prácticamente al borde de la delgada línea roja, están, digamos, sobreviviendo, no viven en la abundancia, viven en base de ese trabajo y esfuerzo diario. Por lo tanto, desgraciadamente es previsible un impacto negativo importante para esta parte del tejido empresarial. ¿Qué mensaje de optimismo, porque creo que ha de ser así, tú crees que hay que dar a esta parte importantísima de nuestro tejido empresarial? Bueno, lo primero es que habrá que asumir que algunas empresas se verán abocadas al cierre. Esto va a ser inevitable y, por desgracia, no lo queremos nadie, pero esto forma parte. Lo que hay que procurar es que sean las mínimas posibles y los procesos como con menos dolor, mejor, ¿no? Bueno, lo primero de todo es que lo que comentaba antes, yo considero que eh, colectivos en riesgo de exclusión y vulnerables son muchas personas, pero también muchas empresas. Por tanto, aquí hemos de trabajar todos para que las autoridades públicas entiendan que también hay vulnerabilidad empresarial y que si estas empresas al final caen, esto es alimentar la vulnerabilidad social, porque son personas pues, que van a situarse en una situación mucho peor de la actual y, por tanto, entrar en dinámicas de exclusión social, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un colectivo vulnerable que merece toda la atención de estas ayudas públicas perdón, para frenar la inflación. El caso de Alemania es espectacular, ¿no? El apoyo que ha decidido el gobierno federal para ayudar al tejido productivo, especialmente las pequeñas y medianas empresas. También en tu línea yo creo que hay que reconocerles que no es cuestión, esto no viene de la guerra de Ucrania, esto ya viene del 2007 y del 2008. Muchas empresas ya no aguantaron y las otras padecieron muchísimo lo que entonces era el credit crunch, la falta de crédito, ¿no? Por tanto, son compañías que ya arrastran un cansancio acumulado notable, ¿no? A partir de aquí, el mensaje optimista, ¿cuál tiene que ser? Hombre, yo creo que la inflación la vamos a ir controlando. Que tampoco lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Porque si miramos atrás, todos los grandes desastres han sido inesperados y no han sido estrictamente económicos. Nadie esperaba la guerra de Ucrania, nadie esperaba el COVID y tampoco esperábamos el post-COVID, que es el origen de la inflación, ¿no? Por tanto, pueden suceder hechos que hoy no tenemos en nuestras previsiones y que desbaraten cualquier plan. Pero de no suceder nuevos acontecimientos, yo creo que la tendencia va a ser a controlar la inflación y situarnos en un nivel de inflación más asumible. De la misma manera que yo no creo que los tipos de interés vayan a subir mucho más. Es más, sería otro debate. Tengo mis dudas de que las recetas tradicionales de tipos de interés y de política monetaria más estricta que se vieron en otros episodios inflacionarios sean tan correctos para esta, porque creo que es la inflación distinta. Por tanto, yo lo que haría sería decir, oye, ánimo, ellos saben mejor que nadie qué hacer con sus empresas, es un momento del diálogo más que nunca con trabajadores. Hay que decir, aunque a alguien le pueda sorprender, que pese a todo lo que puede parecer a veces, nuestros sindicatos son bastante sensatos o muy sensatos. Hasta ahora los aumentos salariales pactados pues, forman parte de la sensatez. Una cosa es el ruido, pero la otra la realidad. Por tanto, hay que trabajar mucho las relaciones con los trabajadores, con la parte laboral, con los sindicatos de las compañías que sean. Y luego, yo creo que de no haber sobresaltos inesperados que puede haberlos, porque nadie lo sabe, esta inflación se irá conduciendo y los tipos de interés pues tenderán por lo menos a no aumentar, lo cual ya será un escenario relativamente más asumible. Y por otra parte, también como nota positiva, yo diría que nos anunciaban un otoño apocalíptico. De momento llevamos un mes ya de otoño, es duro, pero no es apocalíptico.
¿eh? Y por tanto, yo creo que, de hecho, las grandes desgracias nunca se han anunciado y esta venimos anunciándola, bueno, a bombo y platillo. Si hay por una regla de tres, si las que no se anuncian aparecen, las que se anuncian no tendrían que ser tan contundentes, ¿no? Pero bueno, hay que mantener la esperanza. Es buen punto de reflexión lo de las, lo de los grandes desastres y catástrofes que no se anuncian, ¿no? No se anuncia, ¿no? En cambio, esta se anuncia mucho, ¿no? Por Por tanto, esto. hay que esperar que, esto digo, si hay una regla de tres, pues no tiene que ser tan grave como se anuncia, pero bueno, lo veremos. ¿Qué porcentaje de inflación crees que vamos a acabar en España este año? Habrá que verlo, porque es que es sujeto a tantas variables, pero vaya, yo diría que nos podemos situar por alrededor si nos situamos alrededor del 7 sería con todo lo que representa, pero sería un éxito. Que hoy lo aceptamos con cierta normalidad, bueno, normalidad y tristeza, el 7%, pero cuando en el mes de mayo, junio decíamos el año puede acabar en un 6 o 7, nos decían que éramos locos, que va, que la inflación acabaría en un 2, 3 como mucho, ¿no? Sí, sí, aquí hubo muchos errores de todo el mundo pensando que era un episodio coyuntural de inflación. Sí, sí, efectivamente. Una pregunta muy concreta, ¿impuesto de patrimonio, sí o no? Mira, ahora voy a salir un poco, pero acabaré respondiéndote. No a la dinámica política del impuesto de patrimonio. Es demencial lo que estamos haciendo. Es absolutamente demencial, ¿no? Es un juego torticero, contraproducente, un sinsentido absoluto económico y político. En el marco de esta reformulación fiscal que concretamente tú y yo venimos años pidiendo, una buena reformulación del marco fiscal puede eliminar el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio está muy vinculado al impuesto de la renta y a sucesiones, ¿no? Son tres impuestos que, bien articulados, puedes eliminar patrimonio. Por tanto, yo no me opongo a la eliminación del impuesto de patrimonio, pero siempre cuando haya esta reflexión general de no otra chapuza más en un modelo fiscal de hace no sé cuántas décadas que en su momento era coherente y sensato y que a base de agujerearlo al final ya no sabes dónde estás, ¿no? Y de ampliarlo. Por tanto, yo sería el impuesto de patrimonio desde mi punto de vista se puede eliminar siempre y cuando tengamos, siempre y cuando la reformulación de renta y sucesiones nos permita seguir teniendo un modelo fiscal equitativo, que quiere una economía de mercado con conciencia social, la que busca el crecimiento, pero también la cohesión. Por tanto, si lo hacemos todo a la vez, podemos eliminar patrimonio. Y yo particularmente lo vería bien, ¿no? Pero nuevamente volvemos a lo de siempre. Los grandes patrimonios ya no tributan. La ilusión fiscal es fácil y, por tanto, como no lo hagamos a nivel europeo, esto es difícil, ¿no? Y realmente sorprende mucho. Es decir, la Unión Europea, con lo que ha hecho con el COVID, ha creado un banco central de verdad en pocos años, que ahora está en Ucrania y tal, es incapaz de poner un mínimo orden fiscal entre sus Estados miembros, ¿no? O de controlar qué pasa en las Islas Caimán. Es algo realmente sorprendente. Pero, perdona. No, no, permite ya el ir enfilando la finalización de el punto final de nuestra conversación, pero déjame que te pregunte, he intuido que una de las reformas que tú consideras importantes es una política industrial en nuestro país, pero ¿cuáles son las medidas estructurales que desde un punto de vista conceptual se habrían de abordar para darle un vuelco a la economía? Mira, acerca de la industria, yo creo que es fundamental. La industria la hemos menospreciado durante una época, ¿no? Lo hemos considerado. De hecho, se decía que la mejor política industrial es la que no existía. No, no, la política industrial es tan importante como siempre y los países líderes mundiales tienen políticas industriales muy activas, pero mucho más sofisticadas que las antiguas que eran aranceles y medidas proteccionistas, ¿no? La industria es la base del progreso. ¿Por qué? Desde un punto de vista económico, por el valor añadido, pero también socialmente, porque la industria es arraigo. Una industria está en un lugar y, por tanto, la persona que trabaja en una planta es una persona que necesita una formación y que puede desarrollar toda su vida en esta planta y que esta planta está en un lugar determinado. Esto es fundamental. Uno de los problemas que tenemos a nivel global es que hemos pasado de una economía de mentalidad industrial que conlleva arraigo e inversión a largo plazo y rentabilidades ajustadas a una economía de mentalidad financiera que rompen con todo esto y ahora estamos ya en una economía de mentalidad digital, con lo cual ya es por lo financiero al cubo, ¿no? Por tanto, la industria es fundamental. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues con políticas públicas.
Next Generation es un ejemplo clarísimo. Hay que intervenir, porque hay que conducirlo, y luego en colaboración con el sector privado, evidentemente, que es el gran protagonista, ¿no? Pero tiene que haber políticas públicas activas para el desarrollo y la consolidación de sectores industriales. Mira, si cogemos el Next Generation de todo el sector del automóvil, lo que hay son políticas extraordinariamente activas de nuevas plantas de producción de componentes en España, de proximidad, y de traer a España plantas que hoy están deslocalizadas por unos menores costes, ¿no? Por tanto, esto desde mi punto de vista es una política industrial. La política industrial es esto, y yo creo que es fundamental. Y tiene que ser a nivel nacional, pero también a nivel de la Unión Europea. Por ejemplo, que nos dimos cuenta con el post-COVID de que el 90% de microchips, microprocesadores se hacían en Taiwán y Corea del Sur. O sea, en Europa no hay una planta. Por tanto, no es cuestión de poner una planta en cada Estado miembro de la Unión Europea, pero 3 o 4 plantas por toda Europa, como hacemos con los aviones, pues lo tenemos que tener. Bueno, pues esto es política industrial desde mi punto de vista, ¿no? Y es fundamental. No desprecio en absoluto los servicios, en absoluto, ni el sector primario. Pero la industria tiene unas virtudes, incluso diría cívicas, que no podemos rechazar. Has hablado de la economía digital. ¿Estamos preparados para el reto de la era digital? Yo creo que sí. Yo creo que en general este país está... Soy optimista. Este país, yo encuentro un país, vaya, preparado para todo, ¿no? Yo creo que sí que estamos preparados y que las empresas se han preparado. De hecho, si recordamos el 2008, se dijo, mira, el mercado interior se ha hundido a exportar. Con un nivel de inglés parecido al de Jerónimo, más o menos, pues cantidad de pymes empezaron a exportar, y hoy la gran mayoría de medianas empresas están internacionalizadas, ¿no? Y son competitivas. Yo creo que en general tenemos unos sectores productivos mucho más competitivos de lo que nos pensamos y una economía mucho más diversificada. Tenemos un país bastante diversificado. Tenemos algunos problemas estructurales que parecen irresolubles, ¿no? Como esta tasa de paro, etcétera, pero el tejido competitivo, yo creo que es un tejido competitivo, y es un tejido competitivo muy homologable. De hecho, hace años la OCDE, después lo reprodujo un informe del Servicio de Estudios de la Caixa, hizo un estudio muy concienzudo y demostraba que a igualdad de tamaño las empresas españolas son igual o más competitivas que las alemanas. El problema es que nuestras empresas son demasiado pequeñas, pero que a igualdad de tamaño la empresa española es más competitiva, igual o más que la italiana. Entonces, esto vamos a otro de las cuestiones que tenemos pendientes de nuestro tejido empresarial, que es que hemos de adquirir tamaño, dimensionarnos. Jordi, ¿algún mensaje que quisieras dar al sector empresarial en general que nos está escuchando? Pues la verdad, yo creo que darles ánimo, reconocerles lo que hacen, que tienen muchísimo mérito. De esta nos saldremos, antes o después, pero yo creo que relativamente antes. Y quizás ¿no? La necesidad de adquirir dimensión, ¿no? Tenemos compañías que aún siguen siendo pequeñas en comparación con nuestras vecinas. Hay que adquirir dimensión, entre otras cosas, para no estar tan bancarizadas como aún estamos ahora. Hay que tener más recursos propios de los que tenemos ante un escenario complejo como el que estamos, el que se nos avecina. Pero vaya, yo confío mucho en este tejido empresarial, lo ha demostrado hasta ahora, ¿no? Lo va superando todo. Y bueno, hay que acompañarle y hay que defender buenas políticas públicas. Muchas gracias. He intentado ir trasladando a Jordi Alberic las preguntas, algunas de las preguntas que han entrado a través del chat. La verdad es que después de escuchar a Jordi Alberic, uno se encuentra como saliendo del gimnasio, ¿no? Como más desestresado, más relajado, más tranquilo. Pues desgraciadamente abro la puerta del gimnasio y me encuentro otra vez con la cruda realidad, ¿eh? Con la cruda realidad que hay que luchar y batallar cada día. Yo también creo que el esfuerzo, el compromiso es lo que nos va a hacer mantener. eh, y yo creo que como siempre digo, vamos a sobrevivir. Como dices tú, el mundo nunca ha desaparecido. Y lo que me quedo es lo de las grandes catástrofes, ¿no? Que las grandes catástrofes nunca se anuncian. Por lo tanto, hay que ser optimista, porque cuando se anuncia tanto un caos, pues parece ser que estadísticamente podemos afirmar que no van a acertar los que anuncian el caos, ¿eh?
Muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un auténtico placer estar hablando contigo casi una hora. Y muchísimas gracias también a todos los que han tenido la amabilidad durante esta hora de seguirnos. Y les esperamos en nuestra próxima webinar. Muchísimas gracias en nombre del despacho de Archindreu. Muchas gracias, Jordi. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a vosotros.